Entonces, este mecanismo que es el cuadrilátero articulado y que en este momento, o en este caso que estamos viendo, será un manivela balancín de Grasov. Les vuelvo a repetir, ya vamos a ver la clasificación. Este mecanismo que permite ¿qué cosa? ¿Por qué es un manivela balancín? Porque una gira 360 grados y la salida puede hacer giros, el eslabón de salida hace giros parciales respecto del bastidor. Por lo tanto es un balancín. Bien, este sistema se va a transformar en este mecanismo, aunque ustedes no lo crean. Y lo vamos a hacer bajo el concepto de la primera ley de transformación. Es decir, vamos a reemplazar una junta completa de rotación, que es la junta respecto de la cual rota el balancín, por una junta completa de traslación. Es decir, fíjense, este mecanismo se ha transformado en este mecanismo, donde el balancín de salida se ha transformado en una corredera en este mecanismo. Este mecanismo sigue siendo un cuadrilátero articulado, porque sigue teniendo 4 eslabones. En este caso, el bastidor está conformado por estas dos juntas de rotación, ¿sí? Estos que son el bastidor, y los 3 eslabones, manivela, acoplador y balancín. En este otro caso tenemos el bastidor representado por esta junta de rotación entre el eslabón manivela y el bastidor, y la corredera entre el eslabón 4 y el bastidor. Y está en la manivela, sigue estando la manivela y el acoplador. ¿Qué es lo que ha cambiado? Básicamente, y ha cambiado el balancín, ¿sí?, de salida por un eslabón corredera. Entonces, la junta completa de rotación que teníamos entre el balancín y el bastidor se transforma en una junta completa de traslación entre este eslabón corredera y el bastidor. Básicamente, eso es lo que ha pasado. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hemos logrado eso? Bueno, sencillamente, si miramos esto, miren, ¿qué sucede con la junta, con esta junta entre el eslabón 3 y 4? Que generalmente vamos a ver, la indicamos con una letra B mayúscula a esa junta. Esta junta entre el eslabón 3 y 4, ¿qué hace? ¿Qué describe cuando este eslabón 4 rota respecto al bastidor en su movimiento de rotación parcial? Y esta junta sigue una trayectoria circular con centro en el pivote, justamente. En el pivote. Sigue una trayectoria circular. ¿Qué sucede? Esa trayectoria, esta curva, esta circunferencia, ¿sí?, va a tener un cierto valor de curvatura. ¿Qué pasa si nosotros a este pivote fijo lo acercamos hacia la junta? O sea, manteniendo esto como está, esta configuración, solamente desplazamos a este pivote acercándolo ahí a la junta. ¿Qué va a pasar? Es decir, significa que estoy acortando la longitud del eslabón balancín. ¿Qué va a suceder? Y que la junta va a seguir realizando una trayectoria circular con centro en el pivote, pero ¿qué va a pasar con la curvatura de esa trayectoria circular? Y va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a ser un círculo más pequeño, entonces aumenta la curvatura de esa trayectoria circular. En contrario, o en contra, ¿qué va a pasar si al pivote fijo, ¿sí?, yo lo separo? O sea, comienzo a alejarlo respecto de esta junta, lo cual significa que a este eslabón balancín le voy a aumentar la longitud. ¿Qué va a pasar con la trayectoria circular que sigue
esta junta en el movimiento de rotación del balancín y que va a disminuir su curvatura. Y si sigo aumentando, si lo sigo alejando y alejando a este pivote fijo o junta de rotación, la sigo alejando respecto de esta junta, ¿qué va a pasar con esta trayectoria? Y cada vez va a tener menos curvatura. Se va a ir acercando ¿qué? A la cuerda. A la cuerda. Por lo tanto, si yo alejo infinitamente, o sea, muy grande la distancia, es decir, la longitud de este eslabón balancín la hago infinitamente larga, ¿qué va a pasar con esta trayectoria? Y que se va a transformar en una línea recta. ¿Está bien? O sea que la curva se transformó en una, o sea, el arco se va a transformar en la cuerda correspondiente. Entonces pasamos a qué cosa? A que esta junta se va a desplazar a lo largo de esta línea. ¿Y en qué hemos transformado el sistema? En un mecanismo de manivela, biela, corredera. Es decir, este mecanismo equivale a un cuadrilátero articulado donde el balancín de salida es infinitamente largo. Infinitamente largo. Eso es lo que ha pasado. Y hemos transformado a ese mecanismo eliminando una junta completa que se fue al infinito de rotación, se fue al infinito, por una junta completa de traslación, transformándose de vuelta el balancín en una corredera. ¿Sí? Fíjense que la dirección en la que se fue, esto es importante, ténganlo presente lo que estoy diciendo, la dirección en la que se fue la junta completa de rotación hacia el infinito es en la dirección de ¿quién? Del radio. ¿De qué? De esta trayectoria. Y perpendicular a la dirección de la traslación de la corredera. O sea, la dirección en la que se va al infinito, ¿sí? Esta junta completa de rotación es en la dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento de la corredera. ¿Por qué? ¿Y por qué es el radio correspondiente? Bien, creo haberle dicho todo. Entonces, este es nuestro segundo mecanismo básico, el que vamos a estudiar en este curso. El primero es el cuadrilátero articulado, el segundo es el mecanismo de manivela biela corredera, que surge de la primera transformación del cuadrilátero articulado. Bien, estos casos son también transformaciones. ¿Transformaciones de quién? De este mecanismo. Ahora, a este mecanismo lo voy a transformar. ¿Usando qué cosa? La cuarta ley de transformación. Esta que combina la segunda con la tercera. Es decir, elimino un eslabón, pero introduzco una semijunta. Fíjense, yo tengo el bastidor, que está conformado por este triangulito que representa esquemáticamente al bastidor, por un lado, y por otro lado, esta corredera, esta guía, sobre la cual se desplaza esta corredera. ¿Sí? Acá tengo lo mismo, fíjense. Tengo el elemento bastidor, respecto del cual rota la manivela, tranquilamente, y el bastidor por este otro lado, que es la corredera, para que este cuerpo corredera se mueva respecto de él. Acá está esta corredera, y aquí la corredera tiene la forma de una T. La forma de una T. Todo este eslabón es la corredera, que acá es un rectangulito, nada más. Bien, pero ¿qué pasó? Que el eslabón 3 acá no existe. ¿Sí? Lo eliminé del eslabonamiento. Y la junta completa que hay entre
el eslabón, acá yo tengo una junta completa y acá tengo otra junta completa. Cuando uno este eslabón corredera a este eslabón manivela, no lo hago con una junta completa, fíjense. Aquí lo he hecho con una junta semijunta. ¿Y eso por qué es? Porque este contacto entre el eslabón manivela y este eslabón corredera es una junta semijunta. Porque si separamos estos dos eslabones, es decir, la corredera y esta manivela del resto, que es el bastidor, básicamente, y muevo a esta junta, a este eslabón manivela, respecto de este eslabón, ¿qué va a permitirle este eslabón, a esta junta, que puede hacer este eslabón respecto de este? Y miren, puede deslizarse a lo largo de esta ranura, pero a la vez puede rotar. Entonces, esta junta entre la manivela y la corredera permite deslizamiento y rotación. Entonces, permite 2 grados de libertad, es una semijunta. Bien. El eslabón, como ustedes ven, el eslabón corredera, además de tener la forma de una T, tiene practicada una ranura, ¿sí? Una ranura en su cuerpo. Y justamente, ¿para qué? Y para poder realizar la unión entre la manivela y la corredera y generar esta junta. Esta junta, si ustedes ven esta ranura, aunque ustedes no lo creen, va a reemplazar de alguna manera a este eslabón. O sea, la forma de esta curva va a resultar de que este sistema mecánico se pueda comportar de la manera idéntica a este o no. Como vamos a ver. En este caso, este sistema mecánico, que es un manivela corredera, acá, se mueve de la misma manera. Esta corredera, que es este eslabón de forma de T, se va a mover de la misma manera que se mueve este eslabón corredera rectangular, con el mismo movimiento. ¿Y eso es por qué? Porque este sistema tiene un eslabón efectivo, como ya lo dije anteriormente, un eslabón efectivo, que es el eslabón que representaría a este eslabón. Este no existe acá, pero ese eslabón 3 existe acá como un eslabón efectivo. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo vemos si nosotros trazamos tangentes a la trayectoria que sigue esta junta, es decir, tangente a la trayectoria de esta curva, y trazamos una normal a esa tangente, va a resultar en esta línea, que es, esta línea representa a este eslabón. Es decir, la normal a la tangente, a la trayectoria que sigue la junta, ¿sí? Que por un extremo es la normal y por el otro extremo descansa sobre la línea sobre la cual se mueve la corredera. Este valor es exactamente el eslabón 3, es el eslabón efectivo. Por lo tanto, en función de la forma de esta, yo puedo tranquilamente lograr el mismo movimiento que tiene este mecanismo, donde sí existe el eslabón 3. Bien, en este caso vamos a ver que eso no sucede. ¿Por qué? Y porque la forma de la ranura que tiene practicada la corredera es diferente. Es una ranura que es recta la ranura, no es curva, pero a su vez cumple con el hecho de que su dirección es perpendicular a la dirección del movimiento. Esto resulta, ¿qué va a pasar? Que ahora este eslabón efectivo, que antes pivotaba sobre la línea de deslizamiento de la corredera, ahora va a ser, si ustedes trazan la normal
a la línea, o sea, de movimiento de la junta, que es esta junta, o sea, va a ser una línea que siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Y porque la ranura es una vertical. Entonces, voy a tener una única tangente en este caso. Y la normal, ¿a dónde se va a ir? Y se va a ir al infinito. Va a ser la normal que va a ir al infinito. ¿Mm? Por lo tanto, va a pivotar en el infinito. Y eso va a resultar en que el movimiento de la corredera es la de un movimiento armónico simple. ¿Mm? O sea, la corredera se va a mover con un movimiento armónico simple como respuesta a un movimiento de rotación a la entrada que lo logramos con esta manivela. Esto es lo que se llama yugo escocés y que es un mecanismo que se ha usado y se sigue usando ampliamente en la industria, básicamente. Otro sistema mecánico que es muy utilizado en la industria y que lo vamos a ver también, si Dios quiere, es el sistema de leva seguidor, que se logra también a través de la aplicación de la cuarta ley de transformación. Es decir, eliminamos un eslabón del mecanismo, pero introducimos una semijunta por una junta completa. ¿Y eso qué genera? Y este caso, miren, este eslabón que normalmente vamos a llamar el eslabón de entrada y que va a conformar la leva, y este eslabón que le llamamos el eslabón seguidor, como en todos los casos, ¿sí? Pero que se usa muchísimo en el caso del sistema leva seguidor. ¿Y qué hemos eliminado? El eslabón acoplador, que acopla la entrada con la salida. Es decir, como ya vamos a ver, de esta forma, al eliminar el eslabón acoplador, que es el que transmite el movimiento entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida, el contacto se hace en forma directa entre la entrada y la salida. Eso conforma el campo de los mecanismos de transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies, que son, uno de esos son las levas, los sistemas de leva y seguidor. Bien, aquí, como ustedes verán, seguimos viendo la posibilidad de establecer el mecanismo equivalente, o sea, los eslabones equivalentes a estos eslabones, que son la leva y el seguidor, dentro de este sistema. O sea, el cuadrilátero articulado que está de alguna manera escondido, si lo puedo decir de esa manera, dentro de este sistema de leva seguidor. Y aquí lo podemos ver. Acá tenemos el eslabón efectivo 2 que representaría a esta leva. El eslabón efectivo 4 que representaría a este seguidor. Y al eslabón efectivo 3 que sería el acoplador, para el caso de este cuadrilátero efectivo, que estaría indicando o que se estaría moviendo de la misma manera que lo hace este sistema leva de seguidor en este instante. Un instante después y va a cambiar esto. Va a cambiar. El sistema de cuadrilátero articulado que representa este sistema va a cambiar en su tamaño, básicamente. ¿Cómo logro este cuadrilátero articulado efectivo? Y directamente, o sea, teniendo en cuenta lo siguiente. Fíjense, este punto sería el centro de curvatura de este perfil que tiene la leva en este punto. ¿Está bien? Este es el radio de curvatura y este es el centro de curvatura
de este perfil. De la misma manera, para el seguidor, este es el centro de curvatura correspondiente y este sería el radio para este perfil del seguidor. Entonces, si nosotros unimos el centro de rotación de la leva con este centro, obtenemos el eslabón efectivo 2. Si unimos este centro de curvatura para este perfil con el centro de rotación del seguidor, obtenemos el eslabón efectivo 4. Y si unimos los centros correspondientes de curvatura de ambos elementos, obtenemos el eslabón acoplador. ¿Ah? Básicamente este eslabón acoplador va a cambiar su longitud de acuerdo al punto de contacto que tengamos. Los que no van a cambiar, bueno, sí, también va a pasar, porque si cambia la forma de este perfil y este punto, este centro va a cambiar también. Entonces van a cambiar todas las longitudes de estos eslabones para esa nueva posición. Pero lo que queremos dejar en claro es que nosotros siempre vamos a tener un sistema equivalente de cuadrilátero articulado en cualquiera de los mecanismos que se obtienen por la transformación de él. Es decir, yo logro este sistema, fíjense, nada que ver este eslabonamiento a este mecanismo. Pero este mecanismo es un cuadrilátero articulado transformado. Este mecanismo es un cuadrilátero articulado transformado, mismo este. Eso es lo que tenemos que tener claro. Bien. Otros sistemas, solamente por ejemplo, nada más, que se utilizan en la industria, para que tengan una idea, que surgen de la transformación 4, que es la de que elimina un eslabón e introduce una junta semijunta por una junta completa, es el logro de los mecanismos de movimiento intermitente. Los sistemas mecánicos permiten movimiento intermitente. Uno de los más clásicos es justamente el mecanismo de leva. Ya lo vamos a ver que este mecanismo es uno de los clásicos movimientos de mecanismo intermitente. ¿Qué es lo que es un mecanismo intermitente? Dirán ustedes. Básicamente es una sucesión de movimientos y detenimientos. O sea, ¿y qué es lo que es un detenimiento? Es un lapso durante el cual el eslabón de salida de un mecanismo permanece quieto, o sea, en estado estacionario, aun cuando el eslabón de entrada sigue en movimiento. Entonces, el movimiento intermitente, entonces, es aquel en el cual yo logro que el eslabón de salida se mantenga quieto, ¿sí?, por unos instantes, aun cuando el eslabón de entrada sigue girando, ¿sí? Es decir, el eslabón de salida está continuamente o estacionario o moviéndose. Eso lo hace que tenga un movimiento intermitente. Uno de los ejemplos, como ya les dije, es el sistema de leva seguidor. Y otro ejemplo, entre los miles que hay, entre los muchos que hay, perdón, son las ruedas de Ginebra. La rueda de Ginebra, que es el sistema que estamos viendo esquematizado, y a la vez un GIF que muestra justamente cómo es, para que ustedes tengan idea del comportamiento. Básicamente está conformado por una manivela de entrada, que está conformada por este eslabón que tenemos de color verde. Este sería la manivela de entrada, que en este caso sería este eslabón, y un eslabón de salida que se llama, es la que denominamos cruz de Malta, o en este mecanismo de Ginebra. Entonces,
Este sistema es el mecanismo de Ginebra, donde tenemos la rueda de Ginebra, que es el eslabón de salida, y el eslabón de entrada, que es una manivela, básicamente. Esta rueda de Ginebra, es un eslabón que está transformado, básicamente, que tiene la forma que estamos viendo acá, y que tiene una serie de ranuras. La mínima cantidad de ranuras que puede tener esta rueda son 3, que va a estar espaciada, formando entre las mismas un ángulo de 120 grados. Ustedes se imaginan que si esta rueda tiene menos de 3 ranuras, y no podría funcionar, porque tendríamos el caso de un sistema donde tengo 2 ranuras opuestas, y eso no va a dar posibilidad de movimiento. En cambio, si tengo al menos 3, entonces la rueda de Ginebra va a poder girar. ¿Cómo? Como lo estamos viendo en el GIF. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que ha pasado acá? Y que hemos eliminado el eslabón acoplador y hemos introducido una semijunta. ¿Dónde está la semijunta? En la conexión entre este perno, ese perno verde que vemos acá, que está unido a la manivela y que ingresa en la ranura practicada en la cruz de Malta. Cruz de Malta o rueda de Ginebra. ¿Sí? Se llama cruz de Malta también, o rueda de Ginebra, porque el mecanismo se llama mecanismo de Ginebra. El contacto entre este perno y la ranura es básicamente una semijunta. Entonces hemos eliminado un eslabón y hemos introducido una semijunta. ¿Entre quién? Entre el eslabón de entrada, que es la manivela, y el eslabón de salida, que es la cruz de Malta. ¿Cómo funciona esto? Como lo ven en el GIF. La manivela gira de tal manera que el perno ingresa en la ranura. Cuando ingresa, comienza a hacer girar la cruz de Malta. ¿Hasta cuándo? Hasta que va girando, ingresa hasta el final y después comienza a salir. ¿Sí? Cuando sale, la ubica en un giro que en este caso ha sido de 90 grados. O sea que la ha hecho girar 90 grados a la cruz de Malta y la deja en esa posición. El perno, la manivela, sigue girando todo este tramo, toda esta parte, hasta que ¿dónde? Hasta que ingresa en una nueva ranura. ¿Por qué? Porque esta ranura pasó a ser esta ranura, ¿sí? Por lo tanto, esta giró hasta ponerse en esta posición. Y así sucesivamente. Es decir, este es un sistema que permite estaciones, es decir, estos descansos. Fíjense que la manivela sigue girando permanentemente porque la mueve un motor eléctrico, entonces gira siempre para el mismo lado, y el eslabón de salida, que es la cruz de Malta, tiene detenimiento, movimientos y detenimientos. Esos detenimientos generalmente se llaman estaciones. ¿Y para qué sirven? Esto podría estar moviendo una mesa de trabajo que desplaza donde pueden estar trabajando 3 personas. En una estación, una persona le coloca a la pieza una tuerca, por decir, o un dispositivo a lo que está armando. Después gira 90 grados y otra persona le coloca otra cosa, y en el otro giro se dispone a moverse en otra dirección, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto sirve justamente para hacer estaciones de trabajo, o para cambiarle el sentido de movimiento a una determinada pieza cuando la transporto a través de una cinta transportadora y le tengo que cambiar la dirección. Entonces llega a través de una cinta a esta posición
le cambiamos la dirección y cae a otra cinta que la lleva hacia otro rumbo. O sea, son mecanismos que se utilizan en muchas aplicaciones. Vuelvo a repetir, la mínima cantidad de ranuras que tendría que tener practicada la rueda de Ginebra son 3, que tendrían desplazada 120 grados. A partir de ahí puedo hacer 4 o 5 según las necesidades que tenga de aplicación, básicamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, fíjense que el eslabón manivela tiene un sector circular que encaja en un recorte circular también realizado sobre la cruz de Malta. ¿Para qué es esto? Y justamente para el hecho de que este recorte circular, mientras el perno de la manivela se encuentra por fuera o sea, termina el contacto con la cruz de Malta, la mantiene a la cruz de Malta en la posición exacta para que el perno vuelva a ingresar por la siguiente ranura. Si no tuviéramos este recorte, y esta cruz de Malta podría cambiar su posición y encontrarse que el perno no encuentra la ranura y, bueno, lo que va a pasar es un choque, básicamente. Bien. Otro ejemplo de estos mecanismos son los trinquetes. Los trinquetes son cosas muy simples que se utilizan, pero que se utilizan en muchos lugares, y que básicamente está conformado por una rueda que uno de estos eslabones va a ser esta rueda dentada, que no es un engranaje, ojo, esto no es un engranaje, es una rueda que tiene una serie de dientes, donde va a trabajar una uña que está relacionada con el otro eslabón, que es esta palanca. Ambos cuerpos están rotando respecto de libremente sobre el eje, respecto del cual rota, digamos, esta rueda dentada. La diferencia es que esta rueda dentada está unida al eje, en cambio esta palanca, que también está unida a este eje, pero puede moverse, o sea, no está rígidamente unida, solamente puede, la unión es a través de una junta que permite la rotación de esta palanca. ¿Para qué? Para que cuando nosotros generamos un movimiento, supongamos antihorario, ¿qué va a pasar? A través de esta uña que se une a estos dientes, yo puedo hacer girar esta rueda que hace rotar a este eje. Eso va a generar un movimiento de una mesa de trabajo, por ejemplo, que tiene que avanzar tantos milímetros cuando esta rueda gira un determinado desplazamiento angular, básicamente. Entonces, cuando yo giro la palanca esta en sentido antihorario, lo que hago es generar un movimiento sobre esta rueda, ¿sí? Gracias a esta uña. Esta uña es una uña de retención que cuando esto gira en ese sentido, como ustedes ven,